y otro. Ahorita les voy a definir qué rubros tienen que entregar de aquí al primer parcial. Y voy a detallar a qué se refiere cada uno. Entonces, proyecto arquitectónico es el primero que tenemos, ¿de acuerdo? También tenemos, o vamos a tener, memoria descriptiva. Memoria descriptiva. Después van a tener que entregar carga muerta. Después, propuesta estructural. Miento. Antes de carga muerta es propuesta estructural. Después carga muerta. Y después ya parte del cálculo estructural que viene en un apartado que se llama memoria estructural. De cálculo estructural. Que me da un acceso. De cálculo estructural. Fíjese, entonces para el primer parcial van a tener que entregar al 100 proyecto arquitectónico que les va a aparecer en Classroom 10 de 10, si ya lo entregaron. Bien. Después, en memoria descriptiva, 10 de 10 lo van a tener que entregar. Propuesta estructural, 10 de 10, carga muerta, 10 de 10, memoria de cálculo. Esta no va a estar 10 de 10, sino hasta el final del curso. Bien, entonces, a lo mejor sería una evaluación adecuada que para el primer parcial a lo mejor tuvieran 3 de 10, porque ya ven que pues, se dividiría esta memoria en 3 partes, en 3 etapas, por eso 10 entre 3 pues, nos da 3 y fracciones. Pero si logran tener 3, pues es un avance bueno. Si tienen todo esto, pues van a tener sus 3 puntos, que complementado con el examen, pues ya van a reunir su 10. ¿Hecho? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces enseguida les explico lo que es la memoria descriptiva. Proyecto arquitectónico, pues ya saben de qué se trata, ya lo están trabajando, ya varios me lo enviaron. De veras, aprovechando, les comento sobre las revisiones que he hecho de sus proyectos. Y hay algo muy repetitivo, me están entregando algunos proyectos que están usando línea, calidad de línea inadecuada y el color de línea inadecuada. Están mandándome rótulos y líneas en colores amarillo, verde, rojo. Entonces los proyectos van en línea y rótulos negros. ¿Sí? Aparte no se visualiza bien la información. Eso lo han estado cometiendo muy comúnmente. También quedamos que me iban a enviar la información en formato PDF y por ahí hay algunos que me lo han enviado en AutoCAD, entonces se pidió que lo corrija. De hecho, por eso de la calidad de línea sí ha sido muy constante. Hay que corregirlo. ¿Hecho? Bueno, entonces el primer rubro que es proyecto arquitectónico ya se va a quedar, ya quedamos cómo lo van a entregar. Ahora la memoria descriptiva, ¿de qué consta? ¿O qué es? Memoria descriptiva. Como estamos haciendo la simulación de que este trabajo es producto de algo ya real, formal, que nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando ya como profesionales y que alguien, algún cliente nos encargó, le tenemos a esta persona o a este cliente que entregarle una carpetita que contenga todo lo que es producto de nuestro trabajo y que aparte ya nos pagó, nos van a pagar. Incluso muchas veces
condicionan la entrega de esa carpeta para nuestro finiquito, nuestro pago finiquito. Bien, y aparte, pues nuestro pago, pues nuestro cobro que estamos o vamos a hacer por este trabajo, no lo vamos a malbaratar. A lo mejor saliendo de la escuela, pues sí, damos por ahí algunos precios de oferta o considerables, pero no debemos de acostumbrarnos a cobrar poco por nuestro trabajo, porque la primera persona que no valora nuestro trabajo es el cliente, si se da cuenta que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Entonces hay que darle un valor justo a nuestro trabajo y así cotizarlo, así venderlo, porque es un trabajo profesional, cuesta, nos ha costado mucho esfuerzo, no cualquiera lo hace, y entonces por eso recurren a nosotros, si no recurrirían a cualquier técnico, cualquier albañil, etcétera, ¿no? Entonces hay que cotizarnos y hay que cobrar bien, pero el cliente requiere muchas veces ver en qué invirtió, aparte de su obra, la información con la cual representa la inversión de su dinero. Y muchas veces el cliente no conoce de tecnicismos, tal vez no conoce de cálculo estructural, pero si ve una carpetita bien integrada, bonita y que en algunas partes le entiende y en otras, como lo que es la memoria de cálculo estructural, no le entiende, pero en la gran mayoría de la carpeta es entendible, pues va a quedar agradecido, a lo mejor nos recomienda. Entonces, de eso se trata esta memoria descriptiva. Toda nuestra carpeta va a estar integrada por la memoria descriptiva. ¿Qué va a contener la memoria descriptiva? Voy a poner en números romanos. El número 1 se refiere a la descripción del proyecto. La descripción del proyecto es el rubro 1 de nuestra memoria descriptiva. Bien. El número 2 se trata de un croquis de ubicación. El 3 romano, justificación del proyecto. Número 4, estudio de mecánica de suelos. Número 5, proceso constructivo. Número 6, proyecto arquitectónico. Número 7, proyecto estructural. Pero número 7, memoria de cálculo estructural. Y finalmente el 8 es el proyecto estructural. ¿Ok? Entonces yo les dije que el primer rubro era lo que es el proyecto arquitectónico, y ya están trabajando en él. El segundo rubro en el que van a avanzar también uno de 10 es propiamente la integración de esta carpeta. Y para el primer parcial necesito que entreguen esto, obviamente y algo de esto, Si no sé si queda claro. Para el primer parcial tienen que entregar lo que está palomeado. Para esto, aquí ya van a tener 10 de 10. Y lo que logren integrar de esto, o más bien al integrar todo esto y algo de esto, van a tener 10 de 10. ¿Sí queda claro? Espero no confundirlos.
Sí, profe, está claro. Bien. Entonces, fíjense, aparentemente algunos dirán, "Oh, nos está pasando, ya nos está pidiendo mucho para el primer parcial, pues ya casi todo, pero no, en cantidad sí es mucho, pero en esencia, en trabajo realmente considero que es poco. Ahorita les explico por qué. Realmente lo que lleva más talache y más chamba de ustedes es la memoria de cálculo estructural y el proyecto estructural. Ese es el aterrizaje de todo esto, va aquí, ¿no? Es ya la parte final. Porque, a ver, la descripción del proyecto, ¿qué van a tener que hacer en la descripción del proyecto? En ese apartado van a tener que mencionar algo muy light, muy bonito, muy que llame la atención, en la cual ustedes van a darle un panorama al cliente o a quien lea este documento de qué tipo de proyecto se trata, por decirlo así. El siguiente proyecto es una concepción habitacional tipo condominio, desarrollado en tal zona de tipo alta, media alta o baja. El proyecto confluye o está comunicado con tales vialidades, representa una necesidad generada en base a un estudio, a un análisis de necesidades que se detalla en el rubro 3. Es un proyecto con acabados de lujo, con alto costo de venta o renta, etcétera, etcétera. La parte bonita es el verbo que tienen ustedes que generar. El segundo punto, que es lo romano, creo que es de ubicación, pues creo que no tengo mucho que explicar, ¿no? Normalmente lo bajan de Google Maps. 3, justificación del proyecto. ¿Por qué en ese terreno se decidió construir o diseñar primero y después construir un edificio de departamentos, no un centro comercial, o no una escuela, o no una gasolinera, etcétera? Entonces, en base a un estudio previo, se llegó a la conclusión que en la zona había gran necesidad de vivienda, ya que en dicha zona hay mucho flujo de personas que viajan del Estado de México a la Ciudad de México, trabajan cerca y hay necesidad de departamentos en renta o en compra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué fue un edificio de departamentos y no un centro comercial o no una escuela? ¿Yo? El 4, estudio de mecánica de suelos. Les comenté la vez pasada que es imprescindible que ustedes como futuros ingenieros civiles, cuando tengan en sus manos la ejecución de un proyecto y que ustedes estén manejando los dineros y las decisiones, no deben de pasar por alto realizar un estudio de mecánica de suelos en un edificio. Una casa habitación puede eh, librarse esta situación con algunos sondeos, información de las edificaciones cercanas, recurrir a la zonificación que hace cada alcaldía, etcétera, etcétera. Pero en un edificio, sería un error no considerar un estudio de mecánica de suelos, porque es tan variante el subsuelo de la Ciudad de México por las condiciones de extracción de agua, de filtración de agua, de mantos freáticos, de derrumbes, de presentación de cavernas, etcétera, etcétera, que a cada momento, bueno, no así tan exagerado, pero sí por lapsos importantes y no tan cortos de tiempo, hay variaciones de estas condiciones. No nos debe bastar de sacar información porque él existe del tipo de suelo que hay en cada zona. Ya sabemos que la Ciudad de México está dividido en zona 1, zona 2 o zona 3. Entonces, no estén tan tranquilos si su proyecto está en la zona 1. Hay que aún hacer un sondeo porque las condiciones cambian o hay sondeos que nos delatan información pues que nos puede poner en alerta para hacer algún mejoramiento o alguna consideración para estabilizar el terreno, y más aún si estamos construyendo en laderas, etcétera, etcétera. Entonces es obligado a hacer un estudio de mecánica de suelos. Es lo que van a poner en el rubro 4. Todo esto es inventado, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo esto lo tienen que adaptar a la información de su proyecto arquitectónico. Si su proyecto arquitectónico tiene un croquis de ubicación en la colonia Roma, obviamente todo va a ser en la Ciudad de México, pues dirección, croquis, todo lo tienen que referir a esa dirección de su proyecto.
Bien, no quiere decir que ustedes van a realizar un estudio de mecánica de suelos y se van a poner a investigar fórmulas, procedimientos y todo, no. Consigan una tesis, bájenlo de internet, etcétera, etcétera. Hay información que se pueden piratear. Esto nada más es para simular lo que realmente van a hacer allá afuera, ¿no? Entonces, este estudio de mecánica de suelos lo van a rescatar de algún otro proyecto X, nada más que lo van a adaptar a su proyecto. Luego han conseguido estudios de mecánica de suelos que son de Perú, de Bolivia, etcétera, y así como está, lo copian y lo pegan. Entonces, al menos hay que hacer el esfuerzo de cambiar direcciones, ubicaciones, hasta a veces usan terminología que no es de México. Entonces, búsquense de preferencia un estudio de mecánica de suelos de México, no de otro país, porque luego usan terminología distinta. Y lo que me interesa mucho en el estudio de mecánica de suelos, que coloquen lo que son recomendaciones. Es decir, finalmente lo que nos interesa de este estudio serio por parte de especialistas, pues es que nos digan, bueno, sabes que tu proyecto se va a desplantar sobre un terreno de este tipo y los sondeos que hicimos nos evidenciaron tal situación. Entonces se requiere que se mejore el terreno con una sustitución de material o mejoramiento de material o haciendo esto, haciendo lo otro. O, ¿sabes qué? Tu terreno pues está o se considera en óptimas condiciones, es un terreno clásico de zona 1 y basta únicamente con que deshierves y despalmes y excavar para cimentar. ¿Sale? Esa recomendación es importante que la coloque. Bien. Proceso constructivo, que es el rubro 5. Consíganse ahí un presupuesto, un catálogo de conceptos de cualquier obra similar a un edificio que es el que ustedes van a tener. No coloquen cantidades, ni precios unitarios, ni importes. Normalmente los catálogos de conceptos que se manejan en los presupuestos obedecen a un proceso constructivo. No sé si han checado algún catálogo de conceptos. Inicia con demoliciones, si es que hay una estructura antes ahí previa, demoliciones, deshierve del terreno, limpieza, mejoramiento del terreno si es que la hay, cepas, plantillas, cimentación, muros, columnas, traves, etcétera, 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 hasta acabados y limpieza final. Todos los catálogos de conceptos que se manejan en los presupuestos obedecen a un proceso constructivo. Entonces, consígase cualquier presupuesto de una obra similar a su proyecto. Quiten la columna de unidad, unidad, cantidad, precio unitario e importe. Únicamente dejen la columna de conceptos o actividades. Y ese sería su catálogo de conceptos, perdón, su proceso constructivo. ¿Sí? Ni siquiera tiene que ser algo relativo o conceptos relativos a su proyecto. No se estresen ni se preocupen por eso. Vamos a pensar y a suponer que esos conceptos son los aplicables para su proyecto. ¿Mucho? Y proyecto arquitectónico, pues es lo que ya están trabajando y me han entregado. Y hoy vamos a ver una pequeña embarrada del inicio del que es el cálculo de la estructura. Proyecto estructural son los planos ya estructurales, ya los planos de diseño, los planos ejecutivos, donde vienen ya sus elementos estructurales con geometría definida, armados definidos y especificaciones definidas. ¿Queda claro? Ok, sí, profesor. Entonces, Sí, profe. si se dan cuenta, ya se tienen que poner las pilas para que me entreguen todo su proyecto, porque también lo que vamos a ver enseguida va ligado de que ya tengan su proyecto arquitectónico, porque tienen que calcular algunas cosas rescatables de este. Voy a borrar, ¿sale? Bueno, un tema que está incluido en el programa es el estudio de los espectros de respuesta y espectros de diseño sísmico. Espectros de respuesta y espectros de diseño sísmico. Los voy a anotar.
espectros de respuesta y espectros de diseño sísmico. En la materia de estructuras de concreto, se hace mucho mayor énfasis en los efectos del sismo o del fenómeno sismo en nuestras estructuras. Y de ahí derivan estos dos conceptos que son los famosos espectros. Uno es de respuesta y otro es el espectro de diseño sísmico. Es muy fácil que razonemos y asimilemos estos conceptos si nos vamos a una palabra muy coloquial que ambos expresan. Espectros. ¿Alguien sabe qué son los espectros o qué podría decirme de los espectros? No pensamos que estamos en estructura, que estamos en el poli, que estamos estudiando para ingenieros. Únicamente creo que todos o la mayoría hemos oído lo que es un espectro. ¿Tú nos puedes comentar algo de lo que es para ti un espectro, Natalia Rendón? Natalia. Perdón, profe. No, Sí, no activé mi micrófono. ok. Bueno, para mí el espectro es como, ay, no sé cómo explicarlo. Pero si has oído la palabra, no creo que hasta en las películas de terror se maneja eso. ¿A ustedes les gustan las películas de terror? No, a mí no me gusta, ¿No? pero sí lo he escuchado. Es que la cosa es que no sé cómo emplear mi idea. No estás en clase de estructuras, estás hablando con tus amigos, que es un espectro. Como algo irreal. Algo irreal, un fantasma, dice Saúl. Tú, Caro, ¿qué puedes decirnos respecto a un espectro? ¿Qué es? Es como una imagen que parece muerta. Una imagen que parece muerta, ¿no? Bien, por último, ¿quién más podría comentarnos? Por ejemplo, Carlos Paidón. Un fantasma, algo imaginario, dice David. Presente, profe. Sí, ¿qué podrías decirnos de relación a espectro? ¿Qué piensas que es un espectro? ¿O qué experiencia has tenido con algún espectro? Bueno, pues está como la definición de un espectro de como un ser, ¿no? De como un fantasma, como estaban diciendo. Pero también, por ejemplo, puede ser la definición de un espectro de luz, ¿no? Una zona en la cual podemos ver o una zona en la que se pueden, pues sí, ver o analizar ciertas cosas. Como los de Harry Potter, dicen. ¿Sí? Entonces, fíjense, un espectro, así como varios de ustedes han dicho y tratando de moldear la lluvia de ideas que me han dado, un espectro, pues, podría ser o yo lo podría identificar como algo que aparece y deja una huella y lo recuerdo, ¿no? Como algo que pasó así rápido pero sí deja una huella, deja una sombra, ¿no? Es un fantasma, como dicen algunos compañeros. Entonces, ya pasando a mayores tecnicismos y relacionados con nuestra materia, en análisis sísmico también se manejan los espectros, es decir, la huella, la sombra que deja el efecto de de varios sismos en varias estructuras similares y ubicadas en la misma zona. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que referirnos a una situación histórica, una recopilación histórica del efecto que producen varios sismos sobre varias estructuras similares y que están dentro de esa misma zona. No nos serviría mucho comparar los espectros que dejan estos sismos en edificaciones totalmente distintas y en zonas totalmente distintas. Entonces, una de las características de los espectros de respuesta son que estos se generan o se consideran en estructuras similares y entre una misma zona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre un sismo, tenemos una gráfica, o se genera una gráfica que nos compara periodo
contra aceleración. Aunque esta aceleración también la podríamos transformar en desplazamiento. Es como lo que les decía la vez pasada, que se presenta el sismo, está la estructura y se mueve la base del edificio y eso genera que el edificio haga esto. A mayor esbeltez del edificio, mayor aceleración hay en la punta del edificio. Pero la aceleración pues va ligada al desplazamiento, ¿no? Entonces, una concepción válida es decir que el registro del efecto del sismo, perdón, que el registro de la respuesta de las estructuras ante un efecto del sismo se puede registrar mediante este sistema de coordenadas. Entonces, repito, el registro de la respuesta de las estructuras ante un efecto de sismo se puede registrar en este tipo de gráfico que compara aceleración con periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Sí lo saben, ¿no? El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Y en edificios, en estructuras tipo edificio, que son las que nos toca ver, entonces cuando llega el sismo, el edificio tiende a desplazarse así, exagerado, hacer esto y después regresar por la inercia, ¿no? Entonces, ya yéndose macro, el periodo es el tiempo que tarda este edificio en ir y regresar, ¿sí? Aquí es básico y aquí es macro. El tiempo que tarda este edificio en ir y regresar es su periodo. Y por ende debemos de entender que hay estructuras con n periodos, ¿no? ¿De qué depende el periodo de vibración de una estructura? ¿Alguien lo sabe de qué depende? ¿De qué podría depender que un edificio tarde más o menos en regresar a su posición original? ¿De la altura? De la altura. Esa es una situación muy tangible. Dependiendo de la esbeltez de la estructura, es también su periodo. ¿Y tú, Eduardo? ¿Qué consideras? ¿Sí, profesor? ¿Ande? ¿De su rigidez? De su rigidez, y su rigidez está ligado a su módulo de elasticidad, y su módulo de elasticidad está ligado al material de que esté construido, ¿sale? Básicamente de esas dos situaciones, de su rigidez o de su módulo de elasticidad y de su esbeltez, como dijo su compañera. Esas dos condiciones, pues nos dan diferentes datos de periodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sismo del 1917, perdón, de 2017, se presentó un sismo y el sismo tuvo este registro. ¿Hecho? Voy a borrar lo demás. Y después viene otro sismo, que esperemos que no, ¿verdad? En el 2021. Y ese sismo ahora tiene este registro, ¿no? ¿Hecho? Y así, normalmente estos registros son válidos y muy interesantes si tienen, o si se genera su información en un lapso de 30 a 50 años. Y no nada más en un edificio. Esto podría ser para la estructura edificio 1, pasa otro, se tiene que hacer algo similar para el edificio 2, para el edificio 3, para el edificio N, y también en el de 2021, esto es para el edificio 1, se hace una situación similar para el edificio 1, para el edificio 2, para el edificio 3, o para la estructura N. Bien, entonces, todas estas estructuras son todas estas, nada más que en registros de años distintos. Y no nada más son 3, son 40, 50 registros, ¿de acuerdo?
Entonces, cada evento por cada año y en estructuras similares y en zonas similares se obtienen estos registros. Borro, ¿eh? ¿Qué pasa entonces cuando traspolamos varias de estas gráficas? Puede ser aceleración o desplazamiento, ¿sí? Entonces, yo tomo algunos registros en N fecha, después registro aquí de otra fecha, y puedo tener más, ¿no? Y de otra fecha, N, o sea, saturaría el pizarrón si quiero registrar todos los que serían convenientes. Pero entonces, genero un envolvente. Este envolvente, ¿qué me puede dar a saber? Si quiero diseñar un edificio en alguna zona. Bueno, yo analizo lo que es el periodo de ese edificio en base a los materiales con los que está construido, en base a su regularidad, en base a muchas cosas, y yo ubico el edificio que estoy diseñando en este punto en cuanto a su periodo, y hago esto, y digo, bueno, este edificio en base a todo lo que ha acontecido en esa zona donde lo voy a construir, y en base a las respuestas de N cantidad de edificios durante N años, puedo considerar que va a tener cierta aceleración o cierto desplazamiento, que es este. ¿Vale? Entonces, haciendo este cruce de información, puedo obtener datos importantes. Debo de aclarar que esta aceleración es una aceleración que no es la aceleración general del edificio, es la que se genera, aceleración o deformación es la que se genera en el punto máximo de excitación de la estructura. ¿Sale? Entonces, los espectros de respuesta son todas estas gráficas que se generaron y que pueden saturar el pizarrón. Y el espectro de diseño sísmico, pues es la envolvente. ¿Vale? Es este el espectro de diseño sísmico. ¿Sí queda claro? Y realmente con el que vamos a diseñar, pues es la gráfica que está en rojo, la última, la envolvente. Y precisamente se llaman espectros porque es la sombra, el espectro de diseño sísmico es la sombra de todo lo anterior, de todos los sismos que han pasado, que se han registrado en varias edificaciones a lo largo de un registro importante de eventos. Entonces, finalmente lo que queda es la huella o la sombra de todo lo anterior. Es la huella o la sombra, el fantasma, como dijeron hace rato, de varios registros de respuesta de edificaciones ante sismos. ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Muy bien. Enseguida les voy a pasar un video, espero que lo puedan ver en relación a esto. Bien, les hago la aclaración, este video no es de México, pero ustedes han de saber que lo que es este tipo de teoría se puede generalizar a varios países, a todo el mundo. Realmente es un conocimiento universal. Lo único que cambia son los reglamentos, sus factores que utilizan varios países, la forma en cómo generan sus normas para aplicar estos conceptos, pero estos conceptos son universales. Bien, va a llegar un momento en que voy a cortar el video en el minuto como 17 porque es un tanto tedioso y y ahí lo voy a cortar un tanto para que no se haga largo. Dura todo el video como 30 y tantos minutos, entonces no vamos a ver de esos 30 y tantos, 17 minutos. ¿Hecho? Sí, está bien. Vamos a poner. Sí, profe. Vale.
Bien, hola a todos. En este video yo quiero explicar qué es un espectro de respuesta. Perdón, ¿ya lo pueden visualizar? Sí, profesor. Bueno, inicio, gracias. Bien, hola a todos. En este video yo quiero explicar qué es un espectro de respuesta y qué es un espectro de diseño, ¿sí? Porque básicamente este espectro de diseño lo usamos para los dos tipos principales de análisis que hacemos de forma cotidiana cuando hacemos un análisis estructural. Estos dos análisis son el análisis de fuerzas horizontales equivalentes y el análisis modal espectral. Para los dos, pues necesitamos definir un espectro de diseño que se basa en diferentes espectros de respuesta creados para diferentes sismos. Entonces, vamos a empezar explicando qué es un espectro de respuesta. Listo. Entonces, vamos a pensar en que todas las estructuras tienen diferentes propiedades, ¿sí? Como por ejemplo, voy a rayar por aquí, esta estructura que estoy viendo aquí va a tener secciones de muros, columnas y vigas con módulos de elasticidad, que por ejemplo este va a ser para el concreto. En Colombia conservadoramente tomamos este valor de 1900 raíz de F', ¿cierto? Voy a tener inercias de las diferentes secciones de vigas, muros y columnas. Voy a tener también diferentes configuraciones geométricas y básicamente voy a decir que la rigidez del sistema va a estar en función de ese módulo de elasticidad, de la geometría, de la estructura y de la inercia, de forma muy general, ¿sí? Ahora, la masa de la estructura, pues de qué depende, va a depender del peso propio y de cargas sobreimpuestas. Estas cargas sobreimpuestas pueden ser las cargas vivas, que dependen de las condiciones para las cuales se diseña, digamos, si son oficinas, o si son coliseos, o si son apartamentos. Y bueno, esa es la masa. Y el periodo está en función, digamos que para una estructura de 1 grado de libertad, entonces mi periodo es igual a una función de la rigidez y de la masa. ¿Cuál es esta función? Pues bien, este periodo, primero puedo determinar una frecuencia angular de mi sistema hallando la raíz de la relación de la rigidez y de la masa. Después de esto puedo pasar a determinar una frecuencia en Hertz, que sería esta frecuencia natural angular dividida por el factor de 2pi. Y ya teniendo esto, pues hallo el inverso de la frecuencia y tendría el periodo natural de oscilación de mi estructura en segundos. ¿Vale? Ya con esto yo puedo decir que mi estructura, puedo asumir una simplificación a un sistema de 1 grado de libertad, ¿sí? En el cual voy a tener un periodo, un solo periodo natural de oscilación. Entonces, para diferentes estructuras, digamos la estructura 1, la estructura 2 o la estructura 3, tener masa 2, tener masa 3, voy a tener una rigidez equivalente a 1, rigidez 2 y una rigidez 3 para tener un periodo 1, periodo 2, periodo 3, porque cada estructura que nosotros vemos tiene diferentes periodos
naturales de oscilación. ¿Sí? Ahora, viendo un poquito lo que estos dos registros sísmicos que yo tengo aquí, pues nosotros podemos ver que tienen características similares a simple vista. Yo puedo observar que primero la duración de la señal es diferente. ¿Sí? Ahora, la amplitud, aquí estoy graficando la aceleración como fracción de g, ¿sí? En el eje Y, y en el eje X los periodos. Voy a hacer una línea. Quiero hacer mi línea aquí, donde voy a decir que aquí tengo periodo y aquí está muy grueso. Aceleración como fracción de la gravedad. Entonces, digamos que para el primer registro yo lo que estoy viendo es una duración de aproximadamente 34 segundos. Y para mi para mi registro sísmico, veo una duración de 40 segundos. Sí, ahora veo que también tiene diferentes amplitudes o diferentes valores normalizados de aceleración del terreno, donde para el sismo 1 tengo casi que un valor pico de menos 200, pongámosle que menos 200, menos 0.2 G, y para este valor menos 0.45 G o 0.38 G. Entonces son sismos con propiedades diferentes. Voy a ponerle aquí sismo 1 y sismo 2. Entonces el espectro de respuesta para el sismo 1 va a ser diferente al espectro de respuesta para el sismo 2. ¿Y cómo voy a construir este espectro de respuesta? Pues lo que voy a hacer es que voy a analizar la estructura, analizar de forma dinámica la respuesta que tiene la estructura con el periodo 1, la estructura con el periodo 2 y la estructura con el periodo 3. Realmente esto lo voy a hacer para muchísimas estructuras y voy a determinar diferentes coordenadas espectrales. Estas coordenadas espectrales voy a aclararlo de una vez antes de que lo olvide. ¿Qué son? Entonces, las coordenadas espectrales van a ser lo siguiente. De este sismo, al ser sometido a, cuando mi estructura sea sometida a este registro sísmico, puedo obtener tres cosas. Pues puedo obtener muchas cosas, pero voy a obtener este valor Q sub 0, que yo voy a llamar desplazamiento, deformación pico máxima. ¿Sí? Que va a ser la deformación máxima que va a sentir mi estructura con un periodo 1 al verse excitada por este registro del sismo 1. ¿Okay? Entonces, voy a poder también obtener una U' sub 0 que va a ser mi velocidad pico máxima. Y U2' sub 0 que va a ser mi aceleración pico máxima. Tengo que decir entonces, aclarar que estos valores no necesariamente se presentan en el mismo punto. ¿A qué me refiero? Supongamos que, como vengo diciendo, estoy evaluando la estructura con el periodo natural de oscilación 1 y digo que en este punto, digamos que mi deformación pico máxima se va a encontrar, va a encontrarse cuando yo tenga 3 segundos de la excitación. Y esta es mi velocidad pico máxima. Mi deformación máxima la voy a encontrar cuando tenga, por ejemplo, 5 segundos. Y mi aceleración máxima va a ser la que tenga el sistema en 3.5 segundos. A lo que voy con esto es a que no están relacionadas en el tiempo necesariamente. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, también tengo que decir que los espectros los construimos
con coordenadas espectrales, donde en X va a ser el periodo y en Y va a ser la deformación pico máxima, y en X va a ser el periodo, en Y puede ser la deformación pico máxima o puede ser la velocidad, la pseudo velocidad o la pseudo aceleración. ¿Sí? ¿Y por qué llamo pseudo velocidad y pseudo aceleración? Pues porque esta pseudo velocidad es diferente a la velocidad pico máxima y la pseudo aceleración es diferente a la aceleración pico máxima. Son diferentes, ¿por qué? Porque, pues, como les decía, la velocidad pico máxima es la obtenida en la estructura, es la máxima obtenida en la estructura de todo el registro, pero la pseudo velocidad es la relacionada con la velocidad que tiene la estructura en el instante en que tiene máxima deformación. Y la pseudoaceleración, al igual que la pseudovelocidad, entonces es la aceleración que tiene el sistema en el instante en que se tiene máxima deformación. ¿Sí? Entonces, estas realmente sí están relacionadas y podría decirse que es en el mismo instante de tiempo, B y A, donde estos valores están correlacionados de la siguiente forma. Entonces, pseudo velocidad es la frecuencia angular del sistema multiplicada por U sub 0, o pseudo aceleración es el cuadrado de la frecuencia angular del sistema multiplicada por U sub 0. Listo. Dicho esto, entonces voy a construir mi espectro de respuesta para el sismo sometiendo el sismo que tengo a diferentes estructuras. Voy a someterles el sismo que tengo, digamos la estructura 2, la estructura 3, y con esto voy a tener diferentes puntos en los cuales, por ejemplo, este va a ser T1, este va a ser T2, este va a ser T3, este va a ser T4, este va a ser Tn. ¿Sí? Y para cada valor, digamos que aquí no tengo, digamos que esta no es mi aceleración, sino supongamos que es mi O sub 0. ¿Sí? Entonces, para cada estructura voy a tener una deformación pico máxima aquí, por ejemplo. Entonces, ya con esto yo estoy viendo que empiezo a marcar como una curva. Sin embargo, estas curvas de respuesta no son tan suavizadas. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí lo que voy a mostrar es, bueno, esta que estoy mostrando aquí es la pseudoaceleración para un sismo cualquiera. Ahora, digamos que mi pseudoaceleración puede tener esta forma que voy a dibujar, entonces voy a suavizarla. Esta fue para un sismo 1. ¿Sí? Ahora voy a hacerla para un sismo 2. Entonces voy a suponer que más o menos va a ser así mi espectro de respuesta para el sismo 2, y un sismo 3 que va a tener características totalmente diferentes va a ser algo así. Sismo 4 voy a dejar de rayarlo porque ya me entendieron la idea. Este es 4. Bueno, este es sismo 4. Ahora un sismo 5. Digamos que un sismo 5 va a tener una totalmente diferente. Entonces, pero si vamos a ver, estas son líneas suavizadas. Realmente los espectros de respuesta no son líneas tan suavizadas. Veamos, por ejemplo, esta que nos muestra Anil Chopra, ¿sí? En su libro. Entonces, haya los diferentes espectros de respuesta para el sismo de Imperial Valley, entonces tiene los sismos de 1956, 1968 y 1940, donde vemos que definitivamente no son líneas suavizadas, son líneas con muchos picos, ¿cierto? Con muchos valles, bueno, no se parece nada a lo que tenemos como espectros de diseño. Y bueno, ya empiezo a hablar un poquito de lo que son los espectros de diseño.
Entonces, al yo tener muchos espectros de respuesta, pues puedo empezar a pensar en hacer un análisis estadístico, donde este análisis estadístico básicamente va a intentar tomar, vuelvo a mi dibujo, supongamos que estos son líneas más suavizadas de lo que realmente deberían ser. Y esta línea amarilla va a ser una línea que yo voy a tomar a partir de la media de cada coordenada, de las coordenadas espectrales para cada periodo. Entonces va a ser, no, quiero hacerlo mejor con resaltador que se nota un poquito más. Va a ser aquí, estoy suponiendo que esta va a ser la media, ¿sí? ¿Qué hice entonces? Obtuve la media para, digamos que por aquí. Entonces, para este periodo, T sub i, lo que hice fue obtener los valores de la sumatoria de todos los, esto es A, entonces de A sub i dividido entre n, que n puede ser la cantidad de sismos o la cantidad de datos, porque voy a tener un espectro de respuesta por cada sismo que yo tenga. Entonces, cuando tenga muchos sismos, voy a tener más datos y podré hacer un análisis estadístico mucho mejor, donde voy a tener entonces para este T sub i diferentes valores de U sub 0 para el sismo 1, ¿sí? Un U sub 0 para el sismo 2, y bueno, en fin, para diferentes valores. Entonces, con esto puedo pensar en hacer una distribución de probabilidad y ya empiezo a hablar un poquito de cómo es que se tiene en cuenta de alguna forma la probabilidad de excedencia. Por ejemplo, para el sismo de la NSR10 estamos diciendo que tenemos una probabilidad de excedencia del 10% en un periodo de retorno de 50 años. 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente, si yo le estoy diciendo que este es mi espectro de respuesta, ¿sí? Yo lo que le estoy diciendo es que si yo tengo en un lapso de 50 años, el 90% de los sismos que va a caer aquí, el 90% de los sismos que ocurran en la zona con un análisis probabilístico va a caer dentro de esta zona. Es decir, que solo el 10% van a ser excedidos de esa intensidad que yo estoy asumiendo. ¿Vale? Bueno, ahí lo corté porque lo que siga, pues bueno, ya pasa a otro tema y se desviaría de la intención de la clase ¿de acuerdo? Entonces, sí se dieron cuenta que el espectro de respuesta es una gráfica que registra precisamente las respuestas de varias edificaciones similares ante un solo sismo. Y el espectro de diseño es el registro de varios sismos, es el registro de la respuesta de varias estructuras ante varios sismos durante periodos importantes de años, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Puede Sí. repetirlo otra vez, profe? Por favor. Sí, el espectro de respuesta es una gráfica que registra precisamente la respuesta de varias estructuras similares en una misma zona para un solo sismo. Entonces puede haber muchos espectros de respuesta para cada sismo. Obviamente que los sismos importantes ocurren en periodos de 30, 40 años, pero se registran muchos sismos, casi diario tenemos sismos, ¿no? Entonces, esta cantidad importante de sismos nos ayudan a registrar las respuestas de varias estructuras para un sismo. Y el espectro de diseño es la gráfica que representa la respuesta de varias estructuras para varios sismos en periodos importantes en años.
¿sale? Espectro de diseño se involucra a varios sismos y varias estructuras para estos sismos, ¿sí? ¿Quedó Sí, claro? gracias. Ok, muy bien. Entonces, estas gráficas o estos espectros van a servir para diseñar. Obviamente no, nuestra clase, en nuestra materia no incluye, o yo no considero incluir que ustedes generen gráficas de espectros de diseño, porque esas gráficas ya existen, las podemos consultar. ¿Por qué? Porque ya hubo quien hizo ese trabajo, ya registró estas situaciones, hizo análisis estadísticos para llegar a los datos que reflejan dichas gráficas, ¿de acuerdo? Pero sí la teoría de qué son y para qué sirven es importante que la tengan. Ahora volviendo al método que vamos a utilizar, que es el método de análisis sísmico estático, también, ¿por qué es un método de análisis sísmico estático? ¿A qué se refiere estático? Pues se refiere a que la fuerza sísmica la debemos de considerar como que incide únicamente de forma horizontal, porque es la más representativa. Y después, en cada entrepiso de nuestro edificio, esa fuerza sísmica se distribuye como una fuerza igual horizontal estática, ¿de acuerdo? Entonces, esa teoría del diseño sísmico estático, ya les di las bases para ella, creo que en la clase pasada, y ahorita voy a llegar a expresarles dos ecuaciones muy importantes, las cuales voy a deducir la próxima clase. Bien, ahorita les voy a retomar un poquito a lo mejor de lo que vimos la vez pasada para llegar a estas dos ecuaciones que son muy importantes y son el fundamento de nuestro análisis, ¿vale? Entonces, fíjense, ya hemos hablado que tenemos un edificio al cual le incide una fuerza sísmica horizontal. Bien. Esta fuerza sísmica, antes de eso, llega la fuerza sísmica, incide en el terreno, y lo que se mueve es el terreno, y ese movimiento lo transmite al edificio. Entonces, este edificio, por el tema que vimos hace rato, sufre una aceleración, y ya por ahí también comentó su compañera que la aceleración es mayor en la parte más alta del edificio. Esta punta del edificio se acelera más que la base del edificio en función de su esbeltez. También cada entrepiso tiene un peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. ¿De acuerdo? Recordemos también una fórmula universal que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien. Esta fuerza es la que se distribuye aquí, se distribuye aquí, se distribuye aquí y se distribuye aquí. ¿En dónde va a ser o en qué entrepiso va a ser mayor la fuerza? Si sabemos que en la punta del edificio la aceleración es máxima y tiende a ser cero en la base. ¿Cuál entrepiso va a tener mayor fuerza sísmica? ¿El cuarto? El cuarto, este es fuerza sísmica 1, fuerza sísmica 2, fuerza sísmica 3 y fuerza sísmica 4. Entonces, ¿quién dijo el 4? Yo. Ok, tu compañera Caro dijo que el 4, pues tiene razón, porque si aplicamos esta fórmula, multiplicamos la masa, que es más o menos homogénea, o no es tan, no tiene grandes rangos de variación entre un entrepiso y otro. Sí varían, ahorita les voy a contar por qué. La aceleración es un factor importante que sí se incrementa conforme incrementamos la esbeltez. Entonces, esa fuerza sísmica distribuida en cada entrepiso ya habíamos comentado que tiene la siguiente gráfica. Fuerza sísmica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la aceleración es máxima y como la fuerza está en función directa a la aceleración, es por eso que en la base del edificio tenemos la máxima aceleración y la máxima fuerza, ¿no? Bueno, voy a borrar esto, ¿eh?
Ahora fíjense, en nuestro edificio, producto de esta fuerza horizontal, tenemos en la base una fuerza cortante. Esa fuerza cortante es muy intensa en la base porque es donde tenemos el empotramiento. Aquí es muy intensa la fuerza cortante. Bien, y esa fuerza cortante también se distribuye en los entrepisos. Bien, pero como es de suponer, pues como este es el empotre y aquí tenemos la punta del edificio que se mueve o se desplaza de manera más o menos libre, podemos ahora comprender que lo que es la fuerza cortante ahora es mayor en la base del edificio y tiende a ser cero en la punta, ¿sí o no? Aquí es donde tenemos el máximo esfuerzo de cizallamiento y aquí pues esta es la parte extrema de un cantilever, nada más que está en vertical. Si lo entendemos eso, ¿no? ¿Sale? Ahora, hay dos formulitas. A mí, antes de pasar a las fórmulas, si analizamos los entrepisos, este es un entrepiso a una planta N, cualquier entrepiso. En esta planta N, pues tenemos identificado el centro de gravedad. La teoría dice que la fuerza sísmica que vimos hace rato en los dibujos anteriores, la fuerza sísmica, vamos a pensar que es el entrepiso, bueno, vamos a marcarlo en fuerza sísmica N, incide en el centro de gravedad de este entrepiso. Pero después, esta fuerza genera esfuerzos. Estos esfuerzos deben de ser soportados o controlados o limitados por los elementos estructurales verticales. ¿Cuáles son los elementos estructurales verticales? Columnas y muros. Llega la fuerza sísmica, que es horizontal, y entonces genera esfuerzos aquí, genera esfuerzos en todo lo que son elementos verticales y nuestros muritos. Nuestros muritos también se ven estresados, se ven conflictuados por esta fuerza sísmica y generan esfuerzos. Entonces, estos elementos verticales tienen cierta rigidez. La rigidez, recordemos que es la oposición a que se deformen los cuerpos. La rigidez es aquella característica que tienen los cuerpos a oponerse a la deformación. Estas columnas y estos muros presentan cierta rigidez dependiendo de su diseño y del material que estén construidos. Y precisamente esa oposición a la deformación genera una fuerza de rigidez, una fuerza resultante de todos estos elementos en cada entrepiso que se oponen a la fuerza sísmica que incide en cada entrepiso. Bien. Y entonces esta resultante de todas estas rigideces, vamos a llamarla fuerza de rigidez resultante en este entrepiso. Y al igual que la fuerza sísmica que incide en el centro de gravedad, esta fuerza resultante de rigidez, vamos a decir que incide en el centro de rigideces. Bien. Todo estaría de maravilla si estas dos fuerzas consideran en un mismo punto. Quedarían todas. Entonces, ¿qué pasaría en estática? ¿Qué pasa cuando dos fuerzas de igual magnitud y de sentido contrario confluyen en un punto? Se eliminan Se eliminan. ¿El sistema está en qué? en equilibrio. En equilibrio, ¿verdad? Entonces, si la fuerza sísmica es contrarrestada en su totalidad por la fuerza de rigidez y coinciden en un mismo punto, pues todos felices porque realmente no tendríamos mucha chamba como ingenieros, pero pues ya sabemos que eso no ocurre, ¿verdad?
como no ocurre esto, pues nos damos cuenta que entre una y otra fuerza, entre una y otra resultante, tenemos esta distancia. Esta distancia se llama excentricidad. Bien. Y la excentricidad, pues, genera una rotación. Esta rotación, pues, es un momento torsionante. Y esto ocurre en cada entrepiso. Y entonces nuestra función como ingenieros es dotar estos elementos verticales, sobre todo columnas que se llaman elementos portantes, de dotarlos de resistencia y rigidez para que soporten el embate de estas fuerzas sísmicas. Y aparte, otra de nuestras funciones es que lo que es el diseño de cada entrepiso sea lo más regular posible. Mientras más regular sea una estructura, menos excentricidad presenta. Es decir, ya les dije que mientras más sea un cubito nuestro diseño arquitectónico, más regular será la estructura y menos excentricidad tendremos. Entonces, fíjense, dos funciones. 3, dotar a nuestros elementos estructurales de rigidez y de resistencia para el embate de las fuerzas sísmicas y del cortante sísmico también. Rigidez, resistencia. Y tercero, regularidad, hacer lo más regular nuestras estructuras en lo que cabe para tener menor excentricidad. Pero también la clase pasada comenté que la tendencia actual es que las estructuras tengan arquitecturas muy caprichosas, entonces tenemos estructuras muy irregulares, y si tenemos estructuras muy irregulares, pues tenemos excentricidades importantes. Y aún así, aunque nos acerquemos casi a cero con la excentricidad, hay otra excentricidad que se llama excentricidad accidental, que la vamos a ver después. O sea, no nos podemos librar de la excentricidad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar, ¿eh? Ahora sí, entonces voy a poner las dos formulitas que nos ocupan en este curso. Una vez repasado todo esto, ¿cuáles son estas dos fórmulas? Pues una fórmula es aquella que nos sirve precisamente para determinar estas famosas fuerzas sísmicas por entrepiso. Entonces, este entrepiso tiene un peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Voy a ponerlo con negro, porque está muy clarito. Altura 1, altura 2, altura 3 y altura 4. Si se dan cuenta, todas las alturas están consideradas de la base hacia arriba, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y cada altura para cada peso. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza sísmica y entre cada entrepiso, esa es la fuerza sísmica para un entrepiso determinado. Es igual a WI por fuerza I entre, suma de WI por FI por fuerza cortante en la base, del edificio. Fuerza sísmica I es igual a WI por FI entre suma de WI por FI. ¿Sí? La vamos a analizar, ahorita nada más la voy a expresar. Y después, fuerza cortante en la base del edificio. La fuerza cortante en la base del edificio es igual al peso total del edificio por un coeficiente que le llamamos sísmico. Bien, entonces fíjense, la fuerza cortante que incide en la base del edificio es una fracción del peso total del edificio, porque este es un coeficiente. Entonces,
el peso, perdón, la fuerza cortante en la base del edificio, cortante basal, es una fracción del peso total del edificio. Y para aplicar esta formulita, también tenemos que utilizar el peso, pero ahora de cada entrepiso, una vez calculada la fuerza cortante. Esta la vamos a desarrollar, la voy a explicar más a detalle en próxima clase. Y por qué de esta expresión, de esta forma. Pero lo que quiero ahorita que se den cuenta es que tanto la obtención de las fuerzas sísmicas y tanto para la obtención del cortante basal, tenemos que hacer uso de los pesos de cada entrepiso. Pesos de cada entrepiso y peso total de este edificio. El peso total del edificio es igual a la suma de fuerza sísmica 1 más fuerza sísmica 2 más fuerza sísmica N, ¿no? Entonces, la suma de todas estas fuerzas, o estas, perdón, el peso total del edificio es, perdón, aquí era, peso del entrepiso 1, voy a borrar este aquí un voltijo. Peso total del edificio es suma de W1 más W2 más WN. Sumando todos los pesos de los entrepisos, obtengo el peso total del edificio. Y entonces, recuerdan en lo que es la memoria descriptiva, está incluido lo que es carga muerta. Recordemos que carga muerta es el peso total de nuestra estructura. Para poder avanzar en nuestro proyecto y poder utilizar estas fórmulas, tenemos ahora que iniciar el cálculo del peso total de nuestro edificio, desmembrándolo en peso por entrepiso y cada peso por entrepiso desmembrándolo convenientemente por el peso entre ejes. ¿Está claro? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Vamos bien hasta aquí? De momento no tengo. Por el momento, ya cuando empecemos con el cálculo van a salir alguna duda, ¿no? Exactamente. Y les digo, esta fórmula ya está. Ahorita nada más cópienlo o quédensela o déjenla ahí plasmada. Obviamente la vamos a analizar próxima clase, la voy a deducir para que veamos de dónde salen las cosas. Y fíjense, es importante que consideren que nos enfoquemos o regresemos a la teoría del método estático de análisis sísmico. Precisamente es un método que considera fuerzas horizontales estáticas en cada entrepiso. Bien. Déjenme decirles una noticia que espero que no resulte desalentadora. Este de método estático ya es un tanto obsoleto. Sí se usa y es la base de otros métodos más avanzados. Ahora lo que tenemos, en lo que tenemos que enfocarnos es este es un método estático lineal. ¿Por qué lineal? Rápidamente. Porque precisamente esta gráfica de aceleración, pues es lineal, ¿se dan cuenta? Es lineal. ¿Por qué? Porque estamos tratamos de mantener el comportamiento de nuestros elementos estructurales en el rango lineal elástico. ¿Se acuerdan cuando lo que es la teoría que se veía en resistencia a materiales, que era el rango elástico, el rango inelástico? ¿En qué teoría está enmarcada esto? Era la teoría de qué o cómo se llamaba ese tema, donde se veía el rango elástico e inelástico de los materiales. ¿La ley de qué? Ley de Hooke. Ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de los materiales que constituyen este edificio está dentro de un rango elástico, lo tratamos de conservar en un rango elástico, por eso es que esto es una situación lineal. Pero ahora tenemos que esforzarnos o tratar de actualizarnos, porque ahora está de moda el método estático no lineal, paso a paso. Ya se considera que los elementos podemos analizarlos con un comportamiento no lineal, ¿sí? Entonces, bueno, eso no lo tenemos contemplado en el programa, pero para que no piensen que esto es lo último en
en cuanto a diseño estructural, pero lo marca el programa del Politécnico. De hecho, deben de conocer, y es el paso para avanzar algo más, que es el diseño o el método estático no lineal. ¿Sale? Ok. Bueno, voy a pasar la lista y ahorita continuamos con los temas, ¿de acuerdo? Sí los voy a nombrar nuevamente, para recordar cuando estábamos allá en la escuela. Digo que va a pasar lista. ¿Y qué más, profesor? Disculpe. Después voy a seguir con la clase, con otro tema, ¿vale? ¿Con qué tema? Pues un panorama de cómo vamos a calcular el peso total de nuestra estructura. ¿Cómo le van a hacer en su proyecto para calcular? ¿Sí? Ok, está Alonso Sánchez Gerardo. Alonso. Ok, Alonso no está. Benito Amado Nájera. Presente, profesor. Benito, ok. Eduardo Barrios. Presente. Ahora sí, prendan su cámara cuando pasen lista, ¿no? Para conocerlos. Oscar Brand Sánchez. Sí, profe, aquí. Oscar Presente. Brand. Ah, ok. Sí. Ya te dije, gracias, Oscar. Este. Elizardo Caballero. Presente, profe. Bien. Saraí Castillo. Presente, profe. Ujú. Diego Coello Villanueva. Diego. ¿Quién está Diego? Luis Ángel Delgadillo. Presente, profesor. Ok. Ok, Diego ya lo vi. Esaú Domínguez. Esaú. Creo que puso en el chat, ¿verdad? Ah, no, es Saúl. Bueno, acá atiendo lo del chat, ¿no? Por lo pronto, Esaú Domínguez no está. Bruno Escamilla. Presente, profe. Ok. David Escamilla. Sí, yo aquí, David Escamilla. Ah, ok. David, pero aparte está Bruno Emanuel Escamilla Chávez. Ah, perdón, no. Yo soy Escamilla López. Ok, ya te puse. Entonces, Bruno Emanuel Escamilla no está. Parece que no. Luego, Eric Escutia. Presente. Ok. Eric Luna. Presente, profe. Ok. Caroline Macías Cruz. Presente, profe. Gracias. Saúl Martínez Alonso. Ya está en el chat. Benjamín Martínez Zárate. Presente, profe. Aquí. Sí. Abidán Morán Castañeda. Presente, Listo. profe. Sí, Carlos Paidón. Ok, Carlos Presente, Paidón. profe. Presente. Sí. Dulce Ramón Hernández. Presente, profe. Mayra Razo Salinas. Mayra. Sí. Natalia Rendón Flores. Presente, profe. Gracias. Aníbal Rodríguez. Presente, profesor. Ujú. Yair Salas Contreras. Yair Salas Contreras ya está ahí en el chat. Patricia Vázquez.
Presente, profe. Bien. Imelda Velázquez Albino. Imelda. ¿No está Imelda? Ok, no está Imelda. Déjenme checar. Martínez Alonso. Ya está. Ok, ya están los que se manifestaron en el chat. ¿Alguien falta que lo nombre, que le pase asistencia? Parece que no hubo cambios, ¿no? De bajas y altas. Parece que estamos los mismos. Esperemos. ¿No hay nadie nuevo? Creo que todavía no son, profe. Creo que son hasta el jueves y viernes. ¿A poco? Altas y bajas. Ujú. Yo estaba feliz porque no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que procede para lo que es la determinación del peso propio de la estructura. Ya saben que ya lo vieron en mampostería, que tenemos, bueno, se ve algo en mampostería, pero lo vamos a recordar. Tenemos varios tipos de acciones que inciden en una estructura. Sí saben que hay 3 tipos de acciones que inciden en una estructura, ¿verdad? ¿Alguien me las puede recordar? ¿Cuáles son las acciones? Acciones lo podemos traducir como cargas, ¿no? Acciones son cargas finalmente. Y las identificamos como vectores, ¿no? ¿Cuántos tipos de acciones contempla el reglamento? Dice acciones. Ahorita Eduardo los comentó como cargas, pero inicialmente partimos de acciones. ¿Cuántas acciones hay? Son 3 tipos. Eduardo, ¿lo recuerdas? No, lo que dice Saúl, esos son elementos mecánicos, torsión y flexión, pero no. Acciones, ¿no? Tienen que ver con lo de muertas que puso hace rato tu compañero, pero ¿cuántas acciones recuerdas, Patricia Vázquez? Si es que lo recuerdas. Estoy tratando de recordar, profe. ¿No son las permanentes y variables o algo así? Exacto, entonces primero ya le ayudaste a Patricia. Y también las accidentales, ¿no? Exacto, entonces son acciones permanentes. También son las acciones variables y las accidentales. Así es, son permanentes, variables y accidentales. Después, de manera más digerida, las permanentes las conocemos como carga muerta, porque ya quedamos que acciones es igual a cargas, ¿no? Entonces, ahora una acción la vamos a transformar a una carga, que es carga. La carga permanente que debemos de identificar en nuestro proyecto es la llamada carga muerta, y ahorita vamos a comentar qué es. Después, carga variable, pues es la llamada carga viva. Y después, cargas accidentales en la Ciudad de México, que es donde vamos a realizar nuestro diseño. ¿Cuál es la carga accidental más relevante o la representativa para nuestro diseño? ¿Los sismos? Los efectos del sismo. El sismo, ¿verdad? Si estuviéramos en otra localidad de costa, a lo mejor podemos incluir oleaje, viento. Ya en otros países a lo mejor nieve. Bien, pero ahorita vamos a considerar el sismo como carga accidental. Bien, entonces esos son los 3 tipos importantes de cargas. Bien. Para el caso de la carga permanente, para el caso de la acción permanente, que es carga muerta, ¿a qué se refiere esta carga? Que inciden todas las 3 en nuestro edificio, ¿no? Entonces, las 3 acciones inciden en nuestro edificio. ¿Cuál es la carga muerta? El peso de la estructura. Así es.
Entonces, el peso propio de nuestra estructura peso propio es una de las cargas, carga muerta. Luego, ¿cuál es la carga viva? ¿A qué se refiere la carga viva? A las personas que están en eso, ¿no? En ello que entran a la estructura, como muebles. Sí, es básicamente a las personas, a los usuarios y aquel mobiliario que tenga, la palabra lo dice, gran movilidad. Bien. No así, por ejemplo, maquinarias, muebles fijos que siempre permanecen ahí. Pues hay edificios o estructuras que por su uso tienen gran movilidad de este tipo de equipos o de mobiliario, porque a lo mejor en la mañana son salones de clases y en la noche son de salón de fiestas a lo mejor, ¿no? O para algún evento en especial, entonces quitan y ponen muebles, quitan o mueven maquinaria, etcétera. Todo ese tipo de mobiliario que no es fijo y los usuarios lo consideramos como carga viva. En esta ocasión lo voy a representar solamente como personas, ¿no? Entonces, las personas también son una forma de carga viva, ¿no? Entonces, este es peso propio, carga viva, ¿qué vamos a ponerle carga muerta? Vamos a identificarlo como carga muerta. Y la tercera carga, que es el sismo, pues ya sabemos cuál es, que es una fuerza horizontal que incide de esta forma. Sismo. Entonces, fíjense. ¿Qué pasó, Eduardo? No te escuché. Que sí, también se podría considerar el viento. Sí, nada más que como estamos ubicados en nuestro proyecto en la Ciudad de México, la carga accidental que debemos de considerar en nuestro diseño es el sismo. ¿Vale? Por eso no pongo viento. Entonces, fíjense, tenemos que adoptar a nuestra estructura para que soporte carga muerta, carga viva y carga por sismo. Y tenemos que calcular las tres. Tenemos que calcular la carga muerta, tenemos que calcular la carga viva y tenemos que calcular la fuerza por sismo. ¿De acuerdo? Ya hace rato les di unas formulitas para calcular esta fuerza, para iniciar el cálculo de esta carga. De esta ni se preocupen porque la tenemos por reglamento, hay tablitas. No nos vamos a poner a pesar a todas las personas que hay o ver su talla, su complexión, nada de eso, ¿no? Ya hay tablas por reglamento en donde, de acuerdo al uso del mueble de la edificación, asignamos una carga viva, viene por reglamento, eso no hay mayor problema. En lo que sí nos corresponde a nuestra talacha es en calcular la carga muerta, ¿sí? Esa es la siguiente talacha que tenemos, calcular carga muerta. Carga viva ya quedamos que viene por reglamento, y carga accidental pues tenemos también unas formulitas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para calcular esta carga muerta? Pues como les dije la vez pasada, el proceso de diseño estructural incluye 3 etapas. Lo primero es imaginar. El segundo, analizar lo imaginado. Lo imaginado. Y el tercer paso, pues dimensionar lo analizado. Es aquí en este punto que vamos a imaginar que, pues vamos a imaginar el esqueleto de una concepción arquitectónica en base a nuestra experiencia. Y entonces el primer paso para imaginar es plantear una estructura o hacer una propuesta estructural de ese proyecto arquitectónico, o es proponer un esqueleto de ese proyecto arquitectónico. Entonces ustedes tienen que proponer un esqueleto
de ese proyecto arquitectónico. Pero si no me han entregado algunos o no han aterrizado su proyecto arquitectónico, ¿cómo es que lo van a dotar de un esqueleto? Necesito ya que entreguen su proyecto arquitectónico, que se los autorice, y que a ese proyecto arquitectónico le propongan un esqueleto. En mis tiempos, ¿qué se hacía? Teníamos los planos arquitectónicos los hacíamos en papel albanene, con nuestros estilógrafos a mano, con tinta, no había computadora. Poníamos en el respirador nuestro proyecto arquitectónico en albanene, y encima de ese proyecto, de ese plano arquitectónico, le poníamos otro papel albanene, tal vez un poquito más delgado, y ahí trazábamos, bueno, yo creo que aquí vayan columnas, quiero que aquí vayan traves, quiero que aquí vayan muros de carga de tabique, de blog, de lo que sea. Retirábamos ya entonces el planito y ya quedaba una propuesta estructural. Ese es preliminar. Y en base a esa propuesta, pues empezaba a hacer cálculo, a cuantificar, a realizar volumetría para determinar cuánto pesa cada entrepiso, calculando el peso de la losa, el peso de las traves, el peso de las columnas, el peso de los muros. Bien, entonces, obviamente ustedes ya no van a hacer eso, ya cuentan con su poderoso AutoCAD, ¿verdad? Entonces, incluso esta propuesta estructural que tienen que hacer, la pueden hacer a mano, ¿eh? Esta no es tan importante. Ya después, para formalizar su estructuración, sí tiene que ser en digital. Entonces, ¿qué voy a imaginar? Pues la estructuración de mi proyecto arquitectónico. Y tengo que tomar el siguiente criterio. Todos mis marcos estructurales van a ser de muros y traves, o van a estar constituidos a base de muro y traves. En mampostería considerábamos castillos y cadenas de cerramiento. Pero ahora, como estamos en concreto, vamos a considerar marcos estructurales a base de columnas y traves. Es decir, su proyecto arquitectónico es este, X. Por decirlo así. Muy sencillo, ni voy a indicar para qué es cada espacio. ¿Sí? Son sus ejes. Entonces, debemos de saber que de aquí a aquí tenemos un marco estructural constituido por trave, columna, columna. Bien. De aquí a aquí también tenemos un marco estructural, trave, columna, columna. De aquí a aquí tenemos otro marco estructural, columna, columna, trave, y así. Bien. Estos marcos estructurales en alzado serían estos. Columna, columna, trave, movida, trave, columna, columna. Todos nuestros marcos estructurales van a estar conceptualizados así en nuestro proyecto. Y ahí viene nuestro criterio, que yo sé que muchos de ustedes todavía no lo tienen, pero por ejemplo, si yo tengo aquí un claro libre de 5 metros, pues entonces digo, bueno, no quisiera, pero voy a meter aquí una trave, o debo de meter una trave para cubrir este claro importante. Bien, a lo mejor no, aquí tengo una estancia, una zona de confort, y si volteo para arriba voy a ver una trave, entonces a lo mejor tomo otra decisión, a lo mejor aquí coloco una columna central, aquí suspendo la viga y así dejo el claro, ya protejo el claro importante y no me meto aquí con meter una trave en medio de una sala, una alcoba tal vez, una zona bonita de estar y tomo mi decisión. Hay muchas, se van a encontrar con una gran variedad de decisiones y de situaciones, pero lo importante, lo rudo de esto es de que tienen que proponer un esqueleto para su proyecto arquitectónico. Los criterios para decidir geometría provisional o preliminar los vemos próxima clase. De entrada les recomiendo que ya primero agilicen la concepción de su proyecto arquitectónico. Y ya que tengan su proyecto arquitectónico por la metodología o el sistema que ustedes quieran, propongan un esqueleto.
La geometría de mis columnas, de mis traves, espesor de mis muros, espesor de mi losa, les voy a dar algunas tips para preliminarmente calcular esta geometría, o determinar, no calcular, sino proponer esta geometría. En base a eso, bueno, ya entonces, ya sé dónde tengo traves, dónde tengo columnas, dónde tengo muros de carga, de cuántos son mis losas. En base a eso, entonces empiezo a cuantificar cuánto pesa cada entrenivel, que lo vamos a ver próxima clase. Les voy a dar alguna guía de cómo predimensionar sus elementos y cómo calcularlos en base a sus pesos volumétricos. ¿Sí? Entonces, aceleren su entrega de proyectos. Próxima clase, el jueves, me voy a tomar un poquito de tiempo para este tema precisamente, para predimensionar sus elementos estructurales y para cuantificarlos para obtener el peso de cada entrepiso. Y el resto de la clase, pues, a revisar proyectos. Ya quedamos que los jueves voy a revisar proyectos. ¿Hecho? Ok, profesor, está bien. Sí, profe, de acuerdo. ¿Dudas? No, profe. Yo, profe, profe, tengo una duda. Sí, dime. En cuanto a mi proyecto, se pasa por 15 metros cuadrados. ¿No importa? Bueno, ya ve que dijo que eran de entre 120 y 150. No, no hay problema. Es promedio. Entonces sí está. Ok. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda más? ¿Todo queda claro? Por el momento sí, profe, todo está claro.